Una servidora, Berenice Martínez Pérez, estudiante del doctorado en Ciencias Jurídicas por la Universidad para la Cooperación Internacional UCI México. Estaremos viendo el tema Principios Fundamentales del Contrato de Consumo, impartido por la Universidad en mención de la materia Derechos del Consumidor. Para iniciar con el tema de los principios fundamentales del contrato de consumo, debemos entender primero qué es un contrato de consumo. Entendemos un contrato de consumo como aquellos que se caracterizan por tener por objeto el regular relaciones que llamamos de consumo, ya sea por la compra-venta de un producto o por la utilización de un servicio a cambio de una remuneración siempre económica. En virtud del contrato en mención, las partes en el contrato de consumo las vamos a identificar de acuerdo a la Ley Federal de Protección al Consumidor en el capítulo 1, artículo 2, que se entiende como proveedor a la persona física o moral que en forma profesional, aún ocasionalmente, suministre, fabrique, preste, comercialice o importe o que pone en el mercado sus bienes y servicios a disposición de los consumidores. Entiéndase como otra parte en este contrato al consumidor, quien es la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario el bien final, productos o servicios, que también se entiende como consumidor a la persona física o moral que adquiere, almacena, utiliza o consume bienes o servicios con el objeto de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros. Hay una excepción en los casos a los que se refiere el artículo 99 y 117 de la propia Ley Federal del Consumidor, que veremos más adelante. Este contrato, sui generis, pero muy interesante, regula algunos principios básicos que está tutelado sobre todo la vida e integridad, que son principios pro persona establecidos de manera internacional. También tutela la salud, contemplado en los propios derechos humanos establecidos de manera también internacionalmente, y sobre todo la seguridad respecto de la legitimación del comercio en este sentido. El contrato de consumo maneja diversos principios fundamentales para que pueda tener validez y existencia, tratándose sobre todo como un primer principio la protección al consumidor. Debido a la existencia del desconocimiento por parte del consumidor a fondo de los bienes y servicios que el proveedor le suministra, la Ley Federal de Protección al Consumidor establece como un principio fundamental el proteccionismo al consumidor respecto de las posibles ventajas que pudiera obtener el proveedor en virtud de este contrato. También se maneja como un principio fundamental el que sea consensual, ya que el acuerdo de voluntades es indispensable para ambas partes y poder llevar a cabo un contrato de consumo exitoso. El equilibrio jurídico como otro principio fundamental busca siempre la equidad entre las partes, evitando sobre todo las cláusulas abusivas por parte del proveedor. La funcionalidad en este contrato debe ir siempre de acuerdo a la forma y el objeto del propio contrato de consumo. También un principio fundamental establecido en la mayoría de los contratos es el pacta sunt servanda. Como lo manejamos también y lo conocemos, lo pactado debe de ser observado como obligatorio por ambas partes. Los contratos de consumo ya establecidos tienen diversas características. Entre ellas se encuentra que son contratos de adhesión. Estos contratos de adhesión están establecidos por el proveedor para que el consumidor se adhiera a las mismas cláusulas preestablecidas. Por lo tanto, el proveedor las establece de manera general y el consumidor no puede modificarlas. Estos contratos son asimétricos, ya que el proveedor conoce su negocio y la técnica del mismo, y esto le da una ventaja sobre el consumidor. Los contratos de consumo son onerosos porque siempre existe una cantidad establecida en dinero que se pacta sobre el consumo del usuario.
La interpretación especial es una característica indispensable en este contrato, ya que contempla el principio pro consumidor, que el juzgador debe de tomar en cuenta al momento de resolver un conflicto, toda vez que debe de respetar en todo momento esa simetría contractual. El consentimiento es una de las características indispensables también en este contrato de consumo, dado que establece que ambas partes deben de manifestar un consentimiento y la voluntad para poder llevar a cabo este contrato. El contrato que hemos estado viendo en este material está regulado por el ordenamiento jurídico mexicano, tal y como lo establece la propia Ley Federal de Protección al Consumidor, donde de manera muy general y somera establece ciertas características y sobre todo las partes en el contrato. Si bien es cierto, es una ley que tiene una significancia en este contrato, pero veremos más adelante algún otro tipo de legislación que se puede establecer como regulatoria. Para poder determinar sobre los bienes intangibles y de servicios virtuales, estos contratos son idóneos para este tipo de servicios, en virtud de que se manejan sobre todo a distancia. Sin embargo, la revisión en diversas legislaciones como el Código de Comercio, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley Federal de Protección al Consumidor ya mencionada, en relación a la contratación electrónica, nos permite conocer un panorama que prevalece en la legislación mexicana relativa a este tipo de contrataciones, la cual debemos de reconocer es insuficiente para regular un mercado tan complejo y volátil como lo es el comercio electrónico. Y bueno, sobre todo estos contratos de consumo. No obstante, y en virtud de tratarse de un contrato regulado en función del medio a través del cual se expresa el consentimiento de las partes, de manera tácita en muchas ocasiones. Para poder establecer contratos de consumo eficaces, debemos de considerar diversas características. Una de ellas, pues de acuerdo a las partes, debemos de considerar si estos contratos se van a hacer entre comerciantes y comerciantes, como lo establecen las legislaciones anglosajonas, como también establecen tipos de contratos de consumo entre comerciantes y clientes. Establece también contratos de consumo entre comerciantes y administradores, y bueno, entre clientes y clientes o consumidores y consumidores. También debemos de manejar de acuerdo al objeto, puede ser directo e indirecto, donde los contratos de consumo y de manera electrónica se dan 100% en medios virtuales cuando es de manera directa o de acuerdo al objeto directo, y es de acuerdo al objeto indirecto cuando éste está condicionado a una contratación que no siempre se da de manera 100% virtual, toda vez que es susceptible de ser entregado el servicio o la contraprestación a través de una manera tangible o presencial. También se debe de tomar en cuenta si estos contratos se dan de manera nacionales, locales o internacionales, y establecer las normas jurídicas y los tribunales que van a ser competentes para dirimir controversias. Por último, deben de considerarse también si las redes en las cuales se va a llevar a cabo estos contratos de consumo virtuales o intangibles van a ser por redes abiertas, que son todas aquellas consideradas por internet, o bien redes cerradas, que son aquellas que tienen que adherirse a un sistema de intercambio de datos electrónicos que también son compatibles con las redes abiertas o denominadas de internet. Es importante tener en consideración respecto de estos contratos de consumo, que generalmente son de adhesión, que existen diversas cláusulas, y sobre todo hay que tener muy en cuenta que las cláusulas abusivas que integran los contratos de consumo pueden ser de contenido, indistintamente discrecionales, pues ya que son establecidas con antelación, y los contratos con cláusulas predispuestas, como son los de adhesión. Las cláusulas abusivas pues no es una patología que se pueda decir que son propias de este tipo de contratos. Sin embargo, siempre queda una cierta desconfianza, ya que pueden ser algunas cláusulas que pudieran estar por ahí escondidas y que no las detectemos a simple vista.
Por último, podemos definir como estos contratos, que son de manera muy generales y muy interesantes. En nuestro sistema jurídico mexicano se contempla muy general los aspectos relativos al comercio electrónico y someramente se especifican las figuras de este tipo de negociaciones. Sin embargo, es importante recalcar que nos encontramos en el inicio de análisis que con antecedentes como la regulación